Antes nosotros tenemos un invitado extranjero que ya ha estado aquí en este programa. Él es concejal de Madrid, es un activista LGBTIQ+, en España, muy reconocido, y ha recibido este fin de semana los ataques de la ultraderecha que está además desatada, que sacó de la legislación que se puede usar, por ejemplo, el término identidad de género y otras tantas cosas, como sabemos que es el gobierno de Díaz Ayuso extremadamente conservador. ¿Qué está viviendo Eduardo Rubiño? Que además sufre una agresión enorme por estar defendiendo ideas que él defiende desde hace mucho tiempo. Eduardo, bienvenido a La Voz de los que Sobran. Muchas gracias por conectarte. Y feliz Navidad. Gracias, muchísimas gracias por invitarme. Fue un placer estar ahí hace unos meses y me encanta poder volver a estar con vosotros. Lamentamos lo que te ha pasado. Lamentamos lo que te ha pasado. Cuéntanos desde el principio, ¿cómo fue la situación que viviste el fin de semana por parte de esa agresión que sufriste por parte de Vox? Bueno, hemos tenido un pleno en el Ayuntamiento de Madrid en el que uno de los diputados más famosos de la extrema derecha, en un determinado momento del pleno, se giró, acudió hacia mi escaño, se encaró contra mí, dio un fuerte manotazo contra todas las cosas que había en mi escaño, tiró los papeles, una botella salió volando y se acercó en una actitud muy intimidante. Además, hablamos de una persona que tiene un largo historial de enfrentamientos medio violentos o violentos y que además mide 2 metros, por decirlo también, ¿no? Más allá de la situación de intimidación grave, la cuestión es que es una cosa absolutamente inadmisible en un parlamento democrático. Es una imagen insólita también en España. Nunca habíamos visto unos hechos de este tipo. Sobre todo, además, que después hayan sido amparados por su partido y por el presidente del Pleno en aquel momento. En lugar de expulsarle, el presidente del Pleno, que es del Partido Popular, no es del partido de la extrema derecha, sino del Partido Popular, el partido conservador mayoritario, estableció una suerte de equidistancia y empezó a decir que me daba la oportunidad de pedirle perdón si yo le había ofendido al diputado de extrema derecha, en lugar de inmediatamente expulsar a este señor, ¿no? Pero bueno, en fin, estamos viviendo en España una escalada peligrosa con la extrema derecha, como la que se está viviendo en muchas partes del mundo. Esta escalada ha pasado por ver a Pascal el otro día junto a Milei diciendo que había que colgar a Pedro Sánchez, al presidente del gobierno, por los pies, comparándolo con cuando se colgó a Mussolini. Estamos viendo cómo van a la sede del Partido Socialista a protestar sin parar en actitudes violentas con grupos ultras, portando esvásticas incluso, y están haciendo un llamamiento a los mandos policiales a rebelarse contra el gobierno legítimo salido del pasado 23 de julio. Así que efectivamente estamos en una escalada muy peligrosa y que amenaza a la democracia, que nosotros por otra parte teníamos perfectamente claro, y por eso hicimos una enorme batalla para impedir que en las últimas elecciones generales entraran al gobierno. Este señor del que yo hablo podría haber sido el ministro del Interior en el gobierno entre el Partido Popular y Vox si no lo hubiéramos parado en las urnas el pasado 23 de julio. Este es el señor Ortega Smith. Tal cual, sí. Exactamente. No, yo miro con mucha atención, en Eduardo, lo que está ocurriendo, porque tú sabes de que hay una amplia y reconocida conexión entre los grupos de ultraderecha de España con los latinoamericanos y por supuesto que también con el Partido Republicano acá en Chile. Entonces, por lo general, lo que pasa en España termina rebotando acá en nuestro país. En ese contexto, fíjate que ha pasado algo acá en Chile. Hoy día ya el Partido Republicano y su líder, José Antonio Kast, decidió ir por cuenta propia en la próxima presidencial. Se adelantó a todo. Dijo, no, yo no voy a primarias con el resto de la derecha, no, yo llego a la papeleta final. Porque sabe en el fondo que el resto se va a colar como vagón de cola. No hay nada que negociar porque la ultraderecha terminó comiéndose a la derecha más moderada. Es algo que también está pasando allá, es la misma jugada que tú ves en Vox, ese quiebre que puede haber con el Partido Popular, lo que está pasando acá en Chile, ¿tú lo miras con extrañeza o es parte también de un camino, de un programa?
Bueno, la trayectoria desde luego es común en todo el mundo y yo creo que todas las fuerzas democráticas, progresistas de izquierdas estamos defendiendo lo mismo frente a esa amenaza. Yo creo que en eso tenemos que compartir una lucha solidaria internacional para hacer frente a esta situación. Hay una diferencia importante y es el sistema político español, que es un sistema donde el presidente es escogido por el Parlamento y por tanto no tenemos una elección presidencial, lo cual le pone más difícil a Vox establecer esa carrera en solitario. Ellos, de hecho, afortunadamente, gracias a esa batalla política, hemos conseguido que pierdan 19 escaños en las últimas elecciones y que hayan quedado muy reducidos en su poder, aunque están gobernando mano a mano con el Partido Popular en comunidades autónomas, en muchísimos ayuntamientos de España, o sea que ahora mismo tienen un poder institucional muy fuerte. Y si no se hubiera conseguido impedir que la derecha fuera mayoritaria en el Congreso de los Diputados, ahora mismo el Partido Popular no hubiera tenido ningún problema en pactar con Vox e incluirles en el Consejo de Ministros, o sea que evidentemente estaríamos hablando de que habrían alcanzado el poder, aunque fuera gracias, en este caso, a la normalización que ejerce el Partido Conservador, porque en este caso lo que estamos viendo es un Partido Popular que es muy blando con su socio de extrema derecha, que ampara este tipo de cuestiones y que les incluye en los gobiernos y en los pactos de los que son rehenes. Y además estamos viendo cómo el propio Partido Popular está siendo colonizado ideológicamente por Vox y poco a poco va adoptando esas posiciones. Lo vemos, por ejemplo, en el caso de Isabel Díaz Ayuso, ¿no? Que algunos la comparan con la Trump madrileña, ¿no? Claro. Ella es del Partido Popular, es del Partido Conservador y, sin embargo, aquí lo que se dice es que es la mejor candidata de Vox a pesar de tener el carnet del Partido Popular. Ella ejerce como si fuera una candidata de Vox, aunque es del Partido Popular. En eso, como una vez más, tenemos mucho parecido, ¿no? Sí. Con lo que pasa en Chile, donde ahora estamos viendo recién que la derecha más tradicional chilena, que es la UDI, ¿no es cierto?, RN, Evópoli, están tratando de diferenciarse del Partido Republicano. Después de la derrota del plebiscitario. Después de que Pero ya avanzaron por el desierto, tienen que devolverse todo lo avanzado por ese desierto, donde lo único que hay es un camino de ganancia de la ultraderecha. Ahora, de todas maneras, Eduardo, si nos pudiese contar un poquitito, porque yo leía las noticias y como que no andaron, leí tus entrevistas, todo, bueno, y me parece el colmo de que a este señor todavía no lo expulsen, sin embargo, por su violencia, digo. Sin embargo, lo que me gustaría entender mejor tiene que ver con lo que está pasando en Madrid. Y lo que está haciendo Díaz Ayuso como la gobernante de, ¿no es cierto?, la Comuna de Madrid, ¿qué es lo que está haciendo con distintas leyes en contra de los derechos de la comunidad LGBTIQ+. Sí, Isabel Díaz Ayuso, como digo, es la versión más radical del Partido Conservador. Ya no tiene necesidad de pactar con Vox porque tiene mayoría absoluta, pero ejerce como si fuera otro miembro más de la extrema derecha. Y eso está llevando, por ejemplo, a que, por supuesto, intervenga la Cámara de Cuentas madrileña, que es un órgano de control al gobierno, que tome el control de la televisión pública manu militar y ahora se haya convertido en un órgano de propaganda del gobierno. Bueno, toda una serie de medidas antidemocráticas que sería muy largo de relatar. Pero en concreto esta semana han dado un paso muy agresivo, que es recortar la primera ley trans madrileña y la primera ley LGTB madrileña que se consiguieron en el año 2016. España ha tenido una senda muy envidiable en materia de derechos de las personas LGTB, desde la despenalización, después el matrimonio igualitario, después la primera ley trans y finalmente una serie de leyes autonómicas que aluden precisamente a las competencias que tienen las comunidades autónomas, como pueden ser la sanidad, la educación y todos los aspectos referidos a los derechos de las personas LGTB en ese contexto. Además, le da instrumentos a las comunidades autónomas para sancionar las actitudes pues de LGTBI-fobia o de discriminación por esta razón. Esta ley, que fue alcanzada por consenso en el año 2016, incluyendo al partido de Isabel Díaz Ayuso, al Partido Popular, en aquel momento se logró un consenso de todas las fuerzas políticas, pues unos años más tarde, 8 años más tarde, Isabel Díaz Ayuso ha decidido recortarla y el pasado viernes, coincidiendo con este pleno en el que yo sufrí esta agresión, Isabel Díaz Ayuso ha derogado definitivamente estas dos leyes de tal manera que
Madrid ha quedado sin gran parte de esos instrumentos que permitían, bueno, por ejemplo, combatir cosas tan esenciales como la prohibición de las terapias de curación de la homosexualidad, las mal llamadas terapias de curación de la homosexualidad, claro, que obviamente no son más que una forma de tortura absolutamente que atenta contra la dignidad de las personas LGTB. Acá en Chile le llamamos la teoría de la reconversión, ¿no? Conversión, como que así se le llama, y que también las queremos prohibir, pero tampoco se ha logrado. Sin embargo, ¿ella pudo derogar estas leyes sin pasar por el Consejo Pleno? Ella tiene competencias para derogar las leyes de ámbito madrileño en la Cámara madrileña, que es el Parlamento madrileño, la Asamblea de Madrid, que es donde claro, yo ejercía la política hasta hace poco. Ahora tiene el Ayuntamiento de Madrid, que es la Cámara municipal, la que se encarga de la gestión de toda la ciudad. Pero en el Parlamento madrileño el Partido Popular en este momento tiene mayoría absoluta. Perfecto. Y, por tanto, ella no puede derogar la ley estatal que tenemos. Afortunadamente, en el año 2023 se consiguió una ley a nivel nacional que blinda algunas de las cuestiones que ella ha atacado en este momento y que con carácter nacional van a seguir estando en marcha. Afortunadamente, esa ley está en vigor. Pero es que esa ley, el Partido Popular, el líder del Partido Popular a nivel nacional, ha prometido también derogarla, de tal manera que si el pasado 23 de julio nosotros no hubiéramos parado en las elecciones generales la entrada del Partido Popular en el gobierno, hoy estaríamos hablando de que lo que se ha derogado es la ley nacional en lugar de la ley madrileña, claro, o además de la ley madrileña. Perfecto. ¿Se entiende? Es para entender más o menos la estructura también del país, cómo funciona, porque son distintas estructuras. En Chile distintos sistemas. Las legislaciones es prácticamente solo nacional, ninguna ordenanza Sí, yo cuando estuve ahí con vosotros me pasaba lo mismo, me gasté 2 semanas en entender un poquito mejor cuáles eran las diferencias con el sistema político allá, que bueno, que no es exactamente lo mismo. Incluso las municipalidades, por ejemplo, funcionan de manera más descentralizada. Tal cual. No, pues una ciudad como Santiago tiene muchas municipalidades. Exacto. En Madrid es un único ente, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues hay muchas diferencias de este tipo que desde luego son diferentes, pero creo que el transcurso político de lo que hablamos se entiende perfectamente. Absolutamente, y por eso te preguntaba, para que vayamos entendiendo cuál es la diferencia y la gente entienda también esto de que haya leyes que tienen que ver con una comunidad, ¿no? Que es como y otras Madrid, nacionales. Y otras que tienen que ver con el tema nacional. Que es distinto, ¿verdad? Mientras se mantenga lo nacional, claro, hay alguna esperanza, como dices tú, Eduardo, de que las personas que pertenecen a la comunidad de las diversidades sexogenéricas no pierdan sus derechos más elementales, como el derecho a la identidad, por ejemplo, ¿no? Es impresionante pensar que alguien podría combatir algo como eso, pero es lo que estamos viendo. Y eso que es lo que está detrás, ¿no? Pero además de eso hay un ataque. Y luego de ese ataque que tú recibiste, que fue un ataque directo, digamos, con una botella, lo estábamos viendo recién, esa imagen además de este señor que mide 2 metros, que se abalanza sobre ti, ¿no es cierto? Luego tú recibes un ataque coordinado de la ultraderecha a través de las redes sociales y sus bots, con directamente mentiras sobre ti, mentiras muy directas. Cuéntanos lo que pasó después, Eduardo, que fue muy fuerte, la verdad. Sí, por supuesto, era esperable, pero no por ello es menos grave. Automáticamente yo he recibido decenas de miles por supuesto, de insultos homófobos, todo lo que os podáis imaginar, de deseos de que me hubieran, de que me hubiera partido la cara realmente, o de que hubiera acabado en un hospital, o mensajes del tipo si yo te encuentro por la calle lo que vas a tener de verdad, eso sí que va a ser una agresión, ¿no? Intentando decir que la intimidación de Ortega Smith no lo era, como si eso fuera admisible en un parlamento, independientemente de si llegó a haber contacto físico o no, cosa que no hay ni que explicarlo, ¿no? Y además se dedicaron a lanzar una serie de bulos. El primero fue decir que yo había participado en el escrache muy, digamos, intimidatorio también y hacia una política del Partido Popular. Hay una pausa solo por decir, primero, bulo son las nosotros conocidas mentira, como engaño.
fake news, ¿no? Como concepto de fake news. Un bulo es una mentira inventada, o una cosa que se inventó sobre alguien. Y escrache es funa. Esa es la exacta la definición. Acá en Chile se le llama funa, en Argentina también se le llama escrache, como en España. Adelante, Eduardo, solo era para explicar un poco. Sí, está genial, porque ya digo que también tuve que hacer un curso acelerado de chileno. De jerga chilena, sí. Pues como veis en la imagen lo que hicieron fue coger la cara de un chico que no tiene nada que ver conmigo, adjuntar mi nombre a su cara con una flecha y decir que yo estaba situado en esa imagen, que es una imagen muy famosa de acoso a esta política del Partido Popular. Evidentemente, pues yo he tenido que defenderme en la medida de lo posible, amenazar con demandas, he conseguido que se retiren algunos tweets, pero el daño está hecho en cierto sentido porque mucha gente ha visto esa imagen por WhatsApp, por todos los medios por los que se ha difundido, incluso por TikTok, etcétera. Entonces, es una situación de indefensión grave. Luego, después de eso, se han dedicado a decir que yo no he terminado mi carrera, y entonces he tenido que estar hoy toda la mañana llamando a la Universidad Complutense de Madrid para que certificaran que no solamente tengo el título de filosofía, de graduado en filosofía, sino que además pues tuve un expediente sobresaliente y fui, premio de el trabajo de fin de grado en mi promoción, y pues la serie de méritos académicos que yo lo que digo es, yo tampoco es que me considere aquí una eminencia, pero desde luego yo no tengo ningún problema en mostrar mi título académico, cosa que paradójicamente ahora la presidenta de la Comunidad de Madrid está pleiteando en los tribunales para que sea imposible acceder a su expediente académico. No sabemos exactamente por qué razón, porque si uno no tiene ningún problema, como es mi caso, en desmentir unas acusaciones falsas sobre tu currículum o sobre tu expediente académico, pues lo normal es que hagas lo que he hecho yo, un poco impedido por las Navidades, porque la Secretaría de la Universidad estaba cerrada y me ha costado conseguir acceder a la información, pero en este momento estoy intentando poder desmentir y acreditar que, por supuesto, que tengo el título universitario. Pero ni se parecen un poco. Sí, es ni como siquiera se cuando parecen. uno insiste como, sí, es Rubiño, como si tiene cualquier foto de ti, es evidente que no es, pero no es la misma persona. ¿Sabes lo que sucede? Que da igual, como dice Eduardo. La mancha no queda para siempre. La verdad. O sea, y nosotros lo hemos vivido. A mí me inventaron una noticia supuesta que era evidente que era falsa. Y hasta el día de hoy tengo que dar explicaciones por algo que no hice, que no dije. Es increíble y para siempre vas a tener que hacerlo. No se parecen en nada, obviamente. Yo pensaría que eso es como una imagen de... ¿Cómo se llama esa película? Una clásica como inglesa que me olvidé en este momento. Trainspotting. Como que un personaje de Trainspotting gritándole a alguien. Pero no se parece en nada a Eduardo. Sin embargo, esto... te doy por hecho que cada vez que Eduardo diga algo que le incomoda al poder, va a tener que decir... sí. Va a decir, no, esto es falso, y nuevamente, no, esto es falso, hasta que... Es como muy difícil hoy en día la verdad no importa. Cuando esa es la sensación. Y ya estáis viendo esa foto que estáis poniendo en pantalla, es una foto del mismo año en el que ocurrió el scratch el ataque a la política del Partido Popular, con lo cual se puede ver perfectamente que no me parezco en nada, ni el peinado, ni la cara, ni la ropa, ni absolutamente nada. O sea, es una noticia falsa, absurda completamente, pero bueno, ahora, pues así funciona esto. Es imposible controlar las noticias falsas en redes sociales que se masifican por cuentas anónimas, ¿cierto? Pero cuando estamos hablando de personas conocidas, personas con cierto renombre público, que empieza a retuitear eso, y son parte fundamental de hacerlo más viral, o son personas que en realidad casi inician eso, ahí se puede tomar acciones. Ahí estamos viendo el tweet que lo hacen con maldad, del exdiputado, el parecido es notable, impresionante. Esto me recuerda, Hassan, ¿sabes qué? En eso debe haber una forma de insistir que ellos mismos estén obligados de hacer el desmentido. Pero ningún desmentido es tan relevante y tiene el impacto que la denuncia inicial. Sí, está lo mismo, es que el señor se está disculpando. Siempre va a pérdida, siempre va a pérdida. Se está disculpando, está haciendo un desmentido. Me recuerda a quizás una de las imágenes más utilizadas y cada cierto tiempo vuelve, que es la imagen del presidente Boric
pasando por debajo de un torniquete y que lo colocan cada cierto tiempo, miren, el presidente no paga el metro, ¡pa! Y nada que ver, fue a la entrada, cuando era diputado, se saltó un torniquete a la entrada del Congreso y lo han desmentido 50, 100 veces y cada cierto tiempo lo reflotan igual, con maldad. Con maldad. Pero aquí, mira, nuestro propio público está comentando lo mismo, Eduardo, dice Mauricio. Por ejemplo, eso lo vimos acá. El mismo guión en el mundo de la ultraderecha, aunque lo acredite, habrá quienes creerán que son falsos nuestros desmentidos, digamos. Ruth Riquelme dice siempre la derecha y extrema derecha exigiendo el título de educación. Acá ha pasado con personas que tienen no 1, 2, 3, 4 títulos, pero da lo mismo, a cada rato los sacan a colación, a veces importa y a veces no importa, sí, dependiendo de quién sea la persona. Porque, claro, yo estaba pensando en Elisa Loncón, presidenta de la Convención Constitucional, a quien trataron de enlodar, pero nada cuando Virginia Reginato se supo que había llegado hasta cuarto básico, no pasó nada con eso, pues a eso ahí a ellos no les importa el título de esa persona, ni siquiera que haya salido de cuarto medio. Ahora, Eduardo, ¿cómo enfrentamos este tipo de situaciones? Porque tú lo hiciste de la mejor manera que yo considero, porque ya cuando esto es coordinado con autoridades, la gravedad aumenta, ¿no? Y tú desmientes esto con una fotografía del momento, etcétera. Pero ¿qué más podemos hacer? ¿Hay algo más que podamos hacer, crees tú? Pregunta difícil. Pues la verdad es que es muy difícil. Yo he sentido una enorme indefensión y la he visto en otros compañeros de partido a los que les han hecho cosas similares. Bueno, es una cosa que creo que todos estamos pensando en cómo se puede atajar, ¿no? Porque las agencias de verificación, por ejemplo, que hacen una labor importante de desmentir este tipo de bulos, pero efectivamente luego no tienen el mismo impacto. Yo creo que tenemos que generar anticuerpos en la sociedad de cómo se consume la información. Y yo sé que esto no va a llegar a todo el mundo, no todo el mundo va a adquirir esas herramientas, pero hay que intentarlo. Hay que intentar que la gente aprenda que no todo lo que le llega al teléfono móvil en el WhatsApp es real. El problema quizás es que estamos entrando en un tipo de sociedad que difunde lo que piensa, bueno, digamos como que se cree lo que quiere creerse, ¿no? Que es una especie de refuerzo de la opinión propia sin atender a ningún tipo de realidad material detrás. Entonces, efectivamente, creo que tenemos que preguntarnos cómo funcionan estos fenómenos de la extrema derecha, donde literalmente es que no atienden a ninguna prueba ni van a atender nunca, porque están en una guerra de destrucción contra el adversario, en el cual la deshumanización es una estrategia absolutamente plausible y utilizada, y por tanto no va en ningún caso sobre la verdad. Entonces, esto es una cuestión que debe hacernos caer en la cuenta del riesgo democrático enorme que supone esta extrema derecha para los sistemas democráticos en todo el mundo. Creo que tenemos que emprender una batalla por la democracia frente a estos gobiernos que son corrosivos y destructivos con el espacio público. Muy bien, Eduardo, me queda súper claro y comparto contigo, quizás desde la educación también podríamos dar esa pelea, porque debería existir como este ramo de aprender a leer los medios de comunicación, y como dice Eduardo, a ¿eh? entender todas las redes sociales, porque es un fenómeno más nuevo. Claro. Y entonces específicamente y sobre decirle todo a la gente mayor. No porque usted lo escuchó o lo vio en TikTok o X o Facebook o lo que sea, es real. Y me pasa mucho en cosas más pequeñas. Con mi papá, por ejemplo. Mi papá, que sigue mucha información de fútbol, lo que le llega al WhatsApp lo da por hecho. Claro. ¿En serio? Claro, sí, pero sí sí pasa mucho con las personas más jóvenes y con las personas más mayores, como que son los dos extremos. Entonces es muy interesante este fenómeno, Eduardo, que tenemos que son fenómenos nuevos, por eso es importante que personas como tú no salgan de la política por estos ataques, todo lo contrario, que se mantengan con toda la fuerza adelante para que puedan combatir por la democracia, ¿no es cierto?, a favor de la democracia. Así que muchas gracias por estar hoy en La Voz de los que Sobran.
toda la solidaridad desde Chile, de parte de todo el equipo de La Voz de los que Sobran para ti. La comunidad nuestra te está mandando muchos abrazos, muchos cariños, diciendo que eres muy sólido y que sigas adelante, Eduardo. Así que si quieres mandar un último mensaje para que nos despidamos. Muchísimas gracias por la conexión y, por cierto, quería felicitaros. Yo sé que tiene algo de amargo, pero por el resultado del plebiscito, porque no saliera aprobada esa engendro de constitución que querían haceros tragar con él. Y aunque yo sé que eso hace que siga vigente lo que venía de Pinochet y que el proceso constituyente pues ha atravesado todas esas dificultades, creo que es una victoria muy importante que tiene que daros aliento para las batallas que van a venir, que creo que son tan trascendentales como las que estamos viviendo aquí, porque son la misma, es la misma batalla. Así que espero que sigáis muy firmes, espero que tengáis todos los éxitos en los meses que quedan para que no tengáis que soportar un gobierno con Kast ni con ninguno de sus secuaces. Muchas gracias, Eduardo. Amén. Amén por ti. Amén. Eso, que se escuche. Muy bien, gracias, Eduardo. Para eso seguimos trabajando. Muchas gracias. Muchas gracias, un abrazo para ti, con toda la fuerza, desde acá, desde Chile. Chao, chao. Y volviendo a Chile y a la prensa, este fin de semana también hubo una arremetida de la prensa empresarial. Mira, por lo menos para mí, no sé qué piensan ustedes, sin la prensa empresarial no sería posible que se masificaran estas mentiras, estos bulos, como se llaman en España. Somos independientes de los poderes fácticos. Llevamos más de 3 años generando contenido y periodismo interpretativo. Queremos una sociedad más justa, con derechos y economía sostenible. Le damos voz a los que importan. Hablamos de lo que nadie habla. Hazte parte de la comunidad de los que sobran ingresando a nuestro sitio www.lavozdelosquesobran.cl y participa del periodismo y la información independiente. Independiente de verdad.